Bienvenidos a este espacio de Escuela de la Fe. Hoy vamos a hablar sobre la Virgen de Guadalupe, a quien el Papa San Pío X nombró patrona de América Latina. Pío XI la nombró patrona de las Américas. Pío XII, emperatriz de América. Juan XXIII la nombró misionera celeste del Nuevo Mundo y estrella de la evangelización. Y San Juan Pablo II la nombra emperatriz de América. ¿Quién es la Virgen de Guadalupe? En 1531, la Virgen de Guadalupe se le apareció a un indito llamado Juan Diego. Pero antes de hablar de estas apariciones, vamos a ver qué es lo que sucedía en este tiempo entre los indígenas y los españoles. 10 años antes, en el año de 1521, había sido la conquista de México de parte de los españoles. 10 años después de la conquista, se encontraba un ambiente muy tenso entre los españoles y los indígenas, los cuales no terminaban de llevarse bien. Habían llegado a nuestra tierra los frailes franciscanos, quienes se preocupaban por evangelizar a los indígenas. Sin embargo, no todos aceptaban las enseñanzas de Jesucristo que los frailes les daban. Algunos de ellos se convertían, se bautizaban, como es el caso de San Juan Diego, quien había optado por bautizarse y por seguir a Cristo. Sin embargo, la situación entre los españoles y los indígenas era muy violenta, era complicada. Por otro lado, los indígenas le temían a los aztecas, ya que los aztecas se llevaban y se robaban a los indígenas de las distintas tribus para ofrecerlos en sacrificio al dios Sol. Ellos pensaban que necesitaban hacer estos sacrificios para mantener vivo al sol, porque el sol era el dador de vida. Además, los indígenas conversos eran despreciados por los indígenas que no querían aceptar a Cristo, los consideraban unos traidores. Y había un problema más. Las indígenas que quedaban embarazadas de los españoles y tenían niños mestizos. Sucedían dos cosas, o los abortaban o los abandonaban. Eran completamente rechazados y los franciscanos eran quien acogía a todos estos niños. En medio de toda esta situación desoladora es cuando Dios, por su infinita misericordia, envía a México a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe se va a aparecer por primera vez el 9 de diciembre de 1531 a este indígena llamado Juan Diego. Nosotros encontramos la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Nican Mopogua, que quiere decir aquí te cuento. El Nican Mopogua fue escrito en el año de 1546, 15 años después de las apariciones, por un indígena culto, sobrino de Moctezuma, que sabía escribir, que se llamaba Antonio Valeriano. Y él va a escribir esta historia a través de un género literario conocido como flor y canto, porque era la forma en la cual los indígenas pensaban que podían comunicarse con Dios y Dios se podía comunicar con ellos. Así que en esta historia del Nican Mopogua vamos a ir viendo redactadas estas apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego. Y empieza. Sucedió que en el año de 1531 la bienaventurada Virgen María se le apareció a un indito llamado San Juan Diego. Se apareció en la cumbre del monte llamado Tepeyac. Cuando Juan Diego iba caminando hacia la evangelización, hacia Tlatelolco, empezó a oír una serie de cantos, escuchar música celeste y se encontró como perdido en una atmósfera maravillosa, dulce, preciosa, encantadora. No sabía lo que sucedía. Incluso llegó a pensar que tal vez había muerto. Sin embargo, de pronto notó que de la punta del cerro lo llamaban dulcemente diciendo, Juanito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos. Y él se acercó y vio una doncella parada sobre el risco, vestida de sol, resplandeciente, primorosa, que le hablaba dulcemente. Al acercarse Juan Diego al lugar, la Virgen le dijo, yo soy la bienaventurada Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Mucho deseo que se me
construya en este lugar una casita, a donde lo mostraré a él. Y desde aquí, con mi mirada compasiva y misericordiosa, los cuidaré y los protegeré. Es necesario que vayas con el obispo y le digas mi deseo. Así lo hace Juan Diego. Va entusiasmado en busca del obispo, Fray Juan de Zumárraga, y le platica lo que la señora del cielo le había dicho. Sin embargo, el obispo no le cree y le dice que regrese otro día. Juan Diego va nuevamente a encontrarse con la Virgen por la tarde el 9 de diciembre, entristecido, sintiéndose poca cosa, y le va a decir a la Virgen que envíe a otra persona que cumpla con esta misión, porque él no es nadie, él no vale, y entonces que mejor envíe a alguien al quien sí le crean, a quien tenga valor. Y la Virgen rescata a Juan Diego. La Virgen hace que Juan Diego recupere su autoestima y su valor. Y le dice, hay muchos mensajeros, me sobran los mensajeros, pero necesito que seas tú quien cumpla con este favor que te estoy pidiendo. Y entonces, con estas palabras dulces, tiernas y confiadas de María, María eleva la dignidad de Juan Diego. Juan Diego se siente feliz, se siente acogido por la Virgen María. Así que al día siguiente regresa a ver al obispo para compartir con él lo que la Virgen le había pedido. El obispo empieza a cuestionarse si será o no será verdad esto que le está diciendo este indígena. Así que antes de que se vaya le dice que necesita una señal y manda a 2 de sus sirvientes a que lo sigan y vean qué es lo que hace. Pero los sirvientes empiezan a seguirlo y cuando llega al Tepeyac, Juan Diego se les desaparece. Así que los sirvientes enojados regresan a contarle al obispo que es pura mentira. El Tepeyac entonces va a ser un símbolo de protección. Dios nos protege, Dios nos socorre, Dios nos libra de todo mal y de todo peligro. Juan Diego sube, encuentra nuevamente a la Virgen, es 10 de diciembre, y le va a decir que el obispo le pide una señal. A lo cual la Virgen le va a contestar, sí, estoy de acuerdo, ven mañana a este mismo lugar por la señal. Sin embargo, cuando Juan Diego se va a su casa, se encuentra que su tío Juan Bernardino está gravemente enfermo de una epidemia que había traído los españoles llamada sarampión. Y entonces el tío está muy grave, se está muriendo, y lo manda a traer a un sacerdote. Juan Diego, por lo tanto, no puede llegar el día 11 a este encuentro que tenía con la Virgen María porque él había tenido que pasar el día cuidando a Juan Bernardino. Por la madrugada sale a buscar al sacerdote y al llegar al Tepeyac decide irse por otro camino para que la Virgen no lo vea. Pero María nos ve siempre. María no quita su mirada de nosotros. La Virgen de Guadalupe es la que ve perfectamente a todas partes. Así que María desde el cerro baja caminando para encontrarse con Juan Diego y le pregunta, hijito, Juanito, Juan Dieguito, ¿a dónde te diriges? Y él se muestra apenado por no haber llegado y acudido a la cita que tenía con la Virgen. Y le pregunta, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo está tu cuerpecito? ¿Cómo amaneciste esta mañana, señora mía, niña mía? Pensando en que María podría recriminarle el no haber llegado a esa cita. Sin embargo, María le va a decir, escucha bien, hijo mío, que no es nada lo que te ha perturbado. Óyelo bien. ¿Qué no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi manto? ¿No estás en el cruce de mis brazos? ¿Necesitas alguna otra cosa? Ten por seguro que tu tío no va a morir de esta enfermedad. Ya está bueno. Ahora sube al monte donde me viste por primera vez y corta las flores que te encuentras, ponlas en tu tilma y tráelas a mi presencia. ¿Qué cosa es la tilma? La tilma era una capa grande hecha con una fibra de maguey llamada ixtle, en la que se cosía con unas tejedoras de cadera, por lo tanto eran angostas y tenían una costura en el centro. Esta costura simbolizaba la unión del hombre con Dios. A través de esta costura le daban gracias a Dios por la cosecha y la comida que ellos recolectaban.
Pero también la tilma marcaba o señalaba la identidad del indígena. Juan Diego era una indígena que se dedicaba a recolectar la cosecha dada por Dios y la cargaba en esa tilma. Pues en esa tilma en la que recogían la cosecha, Juan Diego sube al cerro, ve toda clase de flores, se siente sorprendido ante esta maravilla, recoge las flores, se las lleva a María, María las toma con sus manos, las acomoda en la tilma y le ordena estrictamente que vaya con el obispo y que solamente frente a él extienda su tilma. Así lo hace Juan Diego. Cuando llega, todos quieren ver qué trae, pero él les dice que solamente puede enseñar esta señal al obispo Fray Juan de Zumárraga. Cuando el obispo llega, Juan Diego extiende la tilma, las flores caen. Inmediatamente después se plasma en el ayate de Juan Diego la imagen de la Virgen de Guadalupe. Por lo tanto, todos le creen, el obispo le cree, y se cumple el deseo de la Virgen de Guadalupe de construir una casita. Por otro lado, la Virgen María se aparece también a Juan Bernardino, a quien le va a revelar su nombre y le va a decir: yo soy la siempre Virgen María, Madre de Dios, por quien se vive Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué quiere decir Guadalupe? Guadalupe quiere decir la que proviene de la luz, la que proviene del sol. Y la Virgen de Guadalupe está vestida de sol, rodeada de sol, eclipsa al sol. Ella no nada más eclipsa al sol, no nada más está vestida de sol, sino que trae dentro de sus entrañas al mismo sol, al niño sol. En la túnica de la Virgen de Guadalupe vamos a encontrar a la altura del abdomen una flor de 4 pétalos que era muy importante para los indígenas porque simbolizaba los 4 puntos cardinales, pero además era un símbolo de el Dios creador del universo. Y por lo tanto, cuando la Virgen María aparece con este símbolo que se llama Nahuil Ollín en su vientre, los indígenas reconocen que María es la madre del niño Dios, del niño sol, del verdadero sol, del dador de vida, del cual procede toda la vida, todo lo que existe. Pero además la Virgen trae el pelo suelto. El pelo suelto para los indígenas era señal de que una mujer era virgen, era doncella. Por lo tanto, es la Madre Virgen, la doncella, que va a dar a luz al niño sol, al niño Dios, y lo va a traer como un regalo especial para todos nosotros. La Virgen de Guadalupe va a marcar un cambio de época, un cambio de era. Con su llegada se van a terminar los sacrificios humanos. Con su llegada va a haber unidad entre los indígenas conversos y los no conversos, ya que todos los indígenas que no querían convertirse al cristianismo, al contemplar la imagen de Guadalupe, que es un símbolo cargado de símbolos para los indígenas, descubren en ella la presencia de Cristo, que viene a salvarnos. Así que con la venida de la Virgen de Guadalupe, 13,000 indígenas se convierten al cristianismo. La división que había también entre los españoles y los indígenas se va a suavizar. Van a empezar a vivir una época de paz. Y los niños mestizos, que eran despreciados, ahora van a ser valorados y acogidos, ya que el rostro de la Virgen de Guadalupe es un rostro mestizo, un rostro que está resaltando y retomando la dignidad de estos niños que eran despreciados. Así que la Virgen de Guadalupe es para México un verdadero regalo del cielo, porque trae paz, trae armonía, trae conversión y lo más importante, trae la presencia de Jesús a nuestra vida. La Virgen de Guadalupe es un ícono, es un evangelio que nos va a traer una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. Cristo ha venido para salvarnos, para rescatarnos, para liberarnos, para darnos una nueva vida.
Cada uno de los detalles que aparecen en la imagen de la Virgen de Guadalupe es un símbolo que nos va a hablar del amor y de la misericordia de Dios. Su manto representa el cielo, su túnica la tierra. Por lo tanto, María ha venido a unir el cielo con la tierra. ¿A través de quién? A través de Juan Diego, que es su mensajero. El manto es un espejo del cielo en el que encontramos 46 estrellas que van a marcar las constelaciones del cielo como se encontraban en la fecha exacta de la aparición de la Virgen de Guadalupe, cuando se quedó plasmada en la tilma de Juan Diego el 12 de diciembre de 1531 a las 10:26 de la mañana. Todo esto lo sabemos por la acomodación de las estrellas en el manto de la Virgen. También las flores nos van a hablar de vida. Para los indígenas las flores representaban la verdad. Y cuando ellos ven en la túnica de la Virgen de Guadalupe un conjunto de flores diferentes, saben que ella es portadora de la verdad, porque Cristo es camino, verdad y vida. La Virgen de Guadalupe se acerca a nosotros y nos habla con ternura, con amor. Ella quiere resaltar nuestra dignidad. Ella quiere saber que todos y cada uno de los seres humanos somos valiosos, somos amados por Dios, que Jesús ha venido para todos y la Virgen de Guadalupe es un testimonio vivo de esta misericordia, de esta presencia de Dios en medio de nosotros. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio de Escuela de la Fe. Esta es una producción de videopodcast.mx.